Don Samuel Vázquez, una policía para el siglo XXI. ¿Qué tal, cómo está usted? Hola, querido amigo, estoy muy bien, impaciente porque me preguntes. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo de ganarle a Marlaska después? Porque nos va a explicar ahora los detalles de esa victoria, pero claro, después de todo un viacrucis, que es el que usted ha pasado con este ministro que se puso entre ceja y ceja a acabar con su carrera que usted se la había ganado. Sí, bueno, claro, ese es David contra Goliat, es una lucha contra un gigante, contra una maquinaria pesada, vamos a decirlo así. Es una lucha contra una maquinaria pesada y yo soy un simple madero, un simple policía que preside una asociación prescriptora de ciencia policial. Así que la alegría es enorme. Ha sido un año duro, no podemos engañarnos. Ha sido un año duro porque la presión es grande, acaban con tu carrera, intentan impactar en tu familia, en tu bienestar, en tu salud, con las decisiones que toman. Y de repente ir a un juzgado central de instrucción, que no es cualquier cosa, que he tenido que ir donde van los etarras. Debe ser que yo soy un peligro público para esta gente. De hecho lo soy, porque cuestiono su mensaje, cuestiono la estructura de poder que los mantiene, que es lo único que defienden ellos, ¿no? Entonces he tenido que ir allí y que un juez de lo central, de lo contencioso administrativo en este caso, dicte una sentencia tan rotunda a mi favor, que habla incluso de arrogancia por parte de la Dirección General de la Policía y el Ministerio de Interior, pues te puedes imaginar, estoy muy contento. Es que es para estarlo. ¿Por qué cree usted que pone tan nervioso a Marlaska? ¿Cuál cree que es el motivo de esta persecución? Podemos hablarlo así. ¿Y por qué cree que les ha puesto tan nerviosos? Bueno, no es una cuestión de Marlaska y Ministerio del Interior. A estas alturas de la película, la izquierda solo tiene una cosa, es el relato. Eso es lo único que les queda ya. Es decir, detrás del relato solo hay indignidad, amnistías a delincuentes, violadores en la calle, persecuciones, pobreza, miseria, paro. Solo tienen el relato. Y el relato lo mantienen porque tienen las universidades, tienen los platos de televisión, tienen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cualquiera que cuestione su relato es el enemigo a batir, porque ahí sí que no bromean. Y yo y mi asociación somos policías que cuestionamos claramente el relato y que además todas las predicciones que hemos hecho en materia criminológica desde el año 2017 las hemos acertado. Se les cae el castillo de naipes que tienen construido, así que sienten pavor. No sienten pavor cuando suben las violaciones, llevan 5 años subiendo exponencialmente. No sienten pavor cuando suben los homicidios. Si el otro día estuve haciendo un trabajo, si lo tengo aquí, homicidios cuando llegó este gobierno 1.107, el año pasado 1.685. Secuestro cuando llegó este gobierno, el año anterior, perdón, al llegar a este gobierno, 69, el año pasado 122. Agresiones sexuales cuando llegó este gobierno, el año anterior 1.382, el año pasado 4.875. No tienen miedo a esto. No tienen miedo mientras controlen el mensaje. No tienen miedo. El problema es cuando alguien discute el mensaje. Y como escribimos en nuestro primer libro, en Don't Fuck the Police, como tú bien sabes, nadie cuestiona el mensaje, nada cuestiona el mensaje, pobre del que cuestiona el mensaje. Hoy, por ejemplo, hemos visto desde el punto de vista mediático que también tenemos mucha culpa, y me incluyo, pues soy parte de este gremio, como Corazini, una tertuliana, bueno, pues ha venido a justificar a unos marroquíes que han matado con un bate de béisbol. O sea, yo no sé si como policía nos puedes analizar si hay una manera más primaria de asesinar a una persona, ¿no? Pero ella lo justificaba, decía que no eran unos killers, que pobrecitos míos, y la izquierda política, pues eso, muy pendiente del cartelito del orgullo gay, muy pendiente de otra serie de cosas, del barrio de Bruselas de lujo en el que está viviendo Irene Montero. ¿Qué decirle a esta tertuliana, a Corazini, que justificaba hoy a estos marroquíes? Bueno, yo hace años que no veo tele, pero evidentemente me han pasado corte, como casi todos los cortes que me pasan, que hablan de algo relacionado con la criminalidad. Bueno, esta mujer es un producto de las universidades, de las facultades de criminología. No es grado en criminología, pero sí tiene hecho un posgrado, un máster o algo así, ¿no? Entonces, como pone en su vía, analista criminal, ¿vale? Esto es un producto de la universidad. En la universidad se piensa así. Se sigue justificando todo en base a una serie de ítems que servían para mediados
del siglo pasado, que fueron explicados por sociólogos y criminólogos, sobre todo norteamericanos, de los años 50, los años 40 en Estados Unidos, Merton y otros, y que no tienen ningún sentido ya en el mundo actual. Por eso aluden permanentemente a la pobreza, incluso para evaluar el bate de béisbol con el que mataron a este chaval y remataron en el suelo. Es un producto de lo que te conté antes. Es el producto que mantiene el relato. Es una estupidez. La pobreza por sí sola ni siquiera era un ítem en los años 50. Porque como criminólogo, si te acercas a la problemática de la que habla Merton y otros criminólogos, la pobreza está rodeada de una serie de ítems que son los que hacen o condicionan el comportamiento antisocial a futuro. Es decir, no es solo que fueran pobres en un barrio de Chicago, un negro en Chicago en el año 1943. Es que además de ser pobre y precisamente por nacer en ese contexto social, a lo mejor no se podía escolarizar, a lo mejor no tenía acceso a la sanidad. Si se subía en un autobús y había una persona blanca subiéndose, tenía que ceder el sitio a esa persona blanca. Ni siquiera podía compartir baño con esa persona blanca. Ese contexto social en su conjunto no podían justificar, pero sí explicar ciertos condicionantes antisociales a futuro. Pero claro, vivimos en el siglo XXI en Europa. Cualquiera de estos tiene educación gratuita, sanidad gratuita, ayudas sociales, y cuando les detienes, como me ha pasado a mí al final de mi carrera, prácticamente el 70 al 80% de los detenidos por robo con violencia, cuando les cacheabas tenían un móvil mejor que el tuyo, que eres una persona que lleva 25 años trabajando. Luego, seguir apelando a esto, aunque a que el asesino es una víctima del sistema, es decir, que los culpables somos nosotros, es una ignominia. No se puede sostener esto ya. Es un insulto a la inteligencia. Es un escupitajo en la cara de las víctimas. No tienen ni idea. No saben de criminología. No saben de ciencia policial. ¿Por qué les ponen un micro? No saben nada. No saben absolutamente nada más que repetir los mantras, los dogmas del establishment de poder que se impone en la universidad, que se impone en el instituto, que se impone en el plató de televisión y que se impone en los pasillos de poder de los diferentes ministerios. Pero en un combate, en un cara a cara sobre criminología y ciencia policial, no te aguantarían ni 20 segundos. No saben nada, pero bueno, tienen un micro, tienen una televisión y esto es lo que hay. Nosotros tenemos la obligación, Josué, de seguir dando la batalla cultural, no hay otra. Lo criminal es lo que dicen y yo no entiendo cómo pueden seguir validándolo, y antes poníamos ejemplos extrapolándolos a otros ejemplos, ¿no? Cómo sería posible justificar a la manada de Pamplona y decir que, bueno, que se lo querían pasar bien, que eran unos muchachos que querían pasar un buen rato, ¿no? Esto sería una barbaridad, pero si es de 3 marroquíes, la barbaridad sí se puede decir. Samuel, la pregunta que te voy a hacer, podrías estar hablando 10 horas porque tienes la capacidad de hacerlo y soy testigo de que puedes hacerlo. Si Samuel Vázquez fuese ministro del Interior mañana, ¿qué medidas tomaría así, rápidamente? ¿Cogería el BOE y las aprobaría para que España fuese mejor? Cambiar el modelo de gestión, que es el que vivimos nosotros, con mandos que son burócratas, que no son guerreros y que por lo tanto sirven discursos políticos y estructuras de poder, por un modelo operativo, es decir, crear una carrera horizontal que no existe, de especialistas, que anule la carrera vertical de burócratas que ha ascendido a la cúspide de pirámide jerárquica. Cambiar abruptamente la política de recursos humanos para eliminar en todo lo posible la libre designación y sustituirla por los concursos de mérito, capacidad y antigüedad, siempre que esa antigüedad sea operativa sobre el terreno, no es solo pasar de los años. Y luego hay que modificar una serie de estructuras y estrategias a nivel operativo y sobre todo de mensaje para que calen la población, que como tú dices son mucho más difíciles de explicar, pero yo no quiero ser arrogante. No quiero ser arrogante, pero hemos hecho mucho modelo comparado, sabemos cuáles son los problemas de este modelo policial, sabemos cuáles son las estrategias que nos pueden sacar de aquí y nosotros siempre hemos defendido que en 6 años cambiaríamos abruptamente la Policía Nacional y la Guardia Civil y a partir del segundo año el ciudadano en la calle, en el barrio, ya notaría ese cambio. Otra cosa es que nos dejen.